Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Vamos a continuar con esta serie de videotutoriales donde aprenderemos a programar en el lenguaje de programación PHP con la conexión a la base de datos de MySQL. El objetivo de este curso es que tú puedas aprender desde cero cómo se hace un sistema, así tú también puedas verlo en un sistema real. En este caso estamos tomando un ejemplo de un sistema de biblioteca. En este video tutorial vamos a aprender cómo crear una tabla para la base de datos. Muy bien, podemos crear de dos formas. Acá tenemos ya creado nuestra base de datos con el nombre BDSys Biblioteca. Podemos crearlo de manera manual. Vamos a hacer los dos ejercicios. Y también lo podemos hacer de manera con código, que es más factible, yo lo diría, que podemos agilizar más fácil. Muy bien, hasta acá en el anterior video habíamos instalado el administrador, que lo vamos ya a ir utilizando, pero antes de utilizar esto tenemos que tener una tabla en la base de datos con el nombre de la tabla usuarios para que podamos tener el acceso con un login a este administrador. Muy bien, vamos a irnos a la carpeta que hemos creado a database. Hemos creado este archivo B de biblioteca. En este archivo vamos a crear todas las tablas que tendrá nuestro proyecto. ¿Cómo se crea una tabla? Para crear una tabla tenemos que hacer código de SQL. Muy bien, vamos a crear. Para poder crear vamos a decir create table y en minúscula vamos a nombrar tb una abreviación de tabla guión bajo y vamos a decirle esta tabla va a ser de usuarios en plural, usuarios. Abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma, cerramos con punto y coma. Acá adentro vamos a crear todos los campos que va a tener esta tabla. Muy bien, una tabla se recomienda que siempre tenga un ID, vamos a decirle un identificador. En este caso va a ser el ID usuario, usuario, va a ser en plural porque vamos a manejar la información de un solo usuario. Muy bien, este usuario vamos a declararlo que va a ser del campo entero. Vamos a ponerle int entero, que quiere decir que va a ser numérico, que quiere decir va a ser el id de usuario 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Vamos a decirle que tenga una longitud de 11 dígitos. Vamos a decirle que este campo no sea nulo, que quiere decir que no se permita identificadores vacíos, que siempre me pida un número, que siempre tenga un usuario, siempre tenga un identificador. A eso queremos decir. Y además que este ID pueda auto incrementarse sin la necesidad que nosotros mandemos la información. Vamos a decir que esto sea auto auto incrementable. Y además esto va a ser nuestra llave primaria, primary key. Listo, hasta acá hemos formado un campo, el siguiente campo va a ser nombres en minúscula, el campo nombres, donde almacenaremos la información de los nombres de nuestros usuarios. Acá vamos a decir que sea varchar. Vamos a decir que tenga una longitud de 255 y vamos a decir que esto puede ser nulo. Vamos a decirlo que sea nulo porque tal vez haya usuarios sin nombre. No, vamos a decir que sea not nulo, que no sea nulo, not nulo, porque todos los usuarios tienen un nombre, ¿verdad? Apellidos, vamos a... Listo, apellidos, ahí vamos a almacenar los apellidos de nuestros usuarios. Varchar, que sea también de 255. Acá vamos a decir que igual, que no sea nulo. Vamos a decir que un usuario tiene que tener un nombre y un apellido como mínimo. Muy bien,
En mi país es el CI, cédula de identidad, que es el documento de identificación. Entonces yo lo voy a poner CI. CI, muy bien. Acá esto va a ser de tipo varchar. De la misma manera va a ser 255. Acá tampoco puede ser nulo. Vamos a decir que no sea nulo. Después, ¿qué más podemos registrar? Vamos a registrar su número de celular. Acá recomendable es que no sea nulo, pero ha llegado donde usuarios cuando se los registra en ese momento no tienen un número de celular, entonces vamos a decir que esto sea nulo. Quiere decir que no va a ser necesario que insertemos ese campo, ¿no? ¿Qué más registramos? Vamos a registrar el cargo. ¿Con qué cargo va a entrar este usuario? ¿Va a ser vendedor? En este caso, si es de biblioteca, va a ser el administrador, un estudiante, maestro y demás. Este va a ser de tipo varchar, igual de 255. Esto puede ser un cargo que no sea nulo, porque un usuario siempre tiene que tener un cargo. Muy bien. ¿Qué más podemos insertar? Vamos a insertar el email, que es algo muy importante, el correo electrónico, en el cual va a ser la llave principal para poder entrar como su usuario, y después vamos a registrar la contraseña. Esto no tiene que ser nulo, no, porque todo usuario sí o sí tiene que tener su correo electrónico. Después email, vamos a tener su password, contraseña, password. Acá vamos a almacenar en nuestra base de datos password 255. En acá not null, yo lo voy a poner en acá, lo voy a poner text. ¿Por qué? Porque la contraseña lo vamos a guardar codificado. Esto no tiene que ser nulo, todas las contraseñas tienen que tener, todos los usuarios tienen que tener una contraseña. Lo vamos a poner text porque va a ser codificado esta contraseña. Lo vamos a codificar para que cuando algunos administradores puedan ver la base de datos, pero no puedan ver las contraseñas y no puedan hacer algunos cambios y demás, lo vamos a codificar. Es muy recomendable que se pueda codificar. Muy bien, hasta ahí. Si mediante vayamos avanzando en el sistema, vamos a ir viendo también pertinente qué campos más podemos modificar. Esto quiere decir que queramos la tabla, podemos modificarlo, podemos seguir trabajando, aumentando, modificando, alterando, eliminando, si algo está por ganas. Muy bien, hasta acá entonces ya tenemos nuestra tabla ya lo tenemos. Esta es una base de la tabla usuarios, ¿ya? Pero se recomienda, como es una base de datos, se recomienda, a mí me ha pasado, de que tenemos que guardar la fecha y la hora FIE de creación de este usuario. Esto no va a ser visible para los administradores, sino va a ser internamente visible para el programador, para el encargado de base de datos. Entonces, como vamos a registrar la fecha de creación, la variable va a ser de datetime. Vamos a registrarlo y esto puede ser nulo. Vamos a decir que puede ser nulo. Así como registramos la fecha y hora de creación, también vamos a registrar la fecha y hora de actualización de datos. ¿Esto por qué? Porque llega el momento en que alguna vez se le ha cambiado de contraseña y dicen, pero ¿en qué momento? Entonces acá ya se puede saber con fecha y hora que se ha registrado en tal día y tal hora, ¿no? Y bien, vamos a decir que esto también puede ser nulo. Y también de la misma manera vamos a tener registrado la fecha y hora de eliminación de este usuario. Listo. Entonces con esto ya tendríamos armado ya nuestra
primera tabla de usuarios. Y por último vamos a registrar el estado de este usuario. Se recomienda varchar. Vamos a ponerlo acá, varchar, que no sea muy largo, que solo sea de 11 dígitos. Y acá vamos a decirlo que no sea null, not null. Listo. Entonces hasta acá ya estaríamos terminando nuestra primera tabla de la base de datos. Lo vamos a ejecutar para ver si no nos da ningún error. Acá, como es la última fila, la última, no lo vamos a poner coma, si no nos va. ¿Por qué? Porque nos va a dar error. Como ya es la última, lo quitamos la coma y copiamos nuestro código. Copiamos y vamos a ejecutarlo en nuestra base de datos. Nos venimos a donde dice SQL, lo pegamos acá y como ven no nos ha marcado ni un error. Muy bien, le damos en continuar y listo. Como ven, entonces ya tenemos nuestra primera tabla de usuarios. Aquí está. Lo podemos ir llenando un usuario manualmente acá o mediante por código. Entonces de esta manera hemos podido armar esta primera tabla con código, pero como hemos dicho vamos a hacer también el mismo ejercicio pero ya desde la base de datos. Entonces, ¿cómo podemos crear una tabla desde la base de datos? Nos venimos a la base de datos que hemos creado, vamos a venirnos acá, aquí está, crear tabla, voy a poner el nombre de la tabla, table usuarios prueba le voy a poner. Entonces acá cuántas columnas quiero que tenga, acá quiero que tenga, a ver cuántas columnas hemos creado acá. Hemos creado desde acá, hemos creado 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 columnas. Entonces quiero una tabla con 13 columnas. Doy en continuar. Y a ver acá. Listo. Aquí está. Listo. Esto de acá no es nada importante porque es de mi servidor. Pero con ustedes no va a pasar eso. Ya, muy bien. Entonces acá voy a, para no hacerme, no demorarme mucho, voy a ir copiando. Entonces el primer campo va a ser ID de usuarios. Hemos dicho que sea acá de tipo entero. La longitud, aquí está la longitud, va a ser 11. Acá estamos diciendo que no sea nulo. ¿Dónde está? Acá está. Nulo, no. Estamos diciendo que no sea nulo. A ver cómo es esto. Nulo. Allá. Ya. Al hacer clic estamos diciendo que sea nulo. Entonces acá tenemos que decir que no sea nulo y que sea auto incrementable. Acá debe estar. A ver, esto es la llave principal. Si nos venimos, a ver, lo voy a maximizar para poder ver todas sus características. Un poquito. Ahí está. Entonces en acá voy a manejar. Le digo en acá que sea AI, significa autoincrementable. Este campo va a ser autoincrementable y automáticamente, como es autoincrementable, ya me reconoce que va a ser la llave principal. Muy bien, entonces hasta ahí. El segundo campo. Segundo campo nos venimos acá, nombres. Y acá, nombres, hemos dicho de tipo varchar de 255. Acá varchar 255, acá ninguno. Vamos a decir que esto no sea nulo, tampoco sea llave primaria y tampoco va a ser de autoincrementable. Solo el primero tiene que serlo, ¿no? Acá vamos a decir apellidos. Acá tenemos apellidos, acá va a ser de tipo varchar, acá va a ser de 255 y listo. Acá tenemos CI, acá copiamos CI, hemos dicho que sea de tipo varchar de 255. ¿Qué más tenemos? Tenemos celular, varchar 255.
En acá vamos a decir que password sea de tipo text. Al decir de tipo text estamos diciendo que no hay límite en longitud. Por ejemplo, acá solamente nos va a permitir 255 caracteres. Acá estamos diciendo que sea de datetime, que quiere decir que va a rescatar aquí está la hora y la fecha. Después acá tenemos los tres últimos, acá que sea de datetime, listo, acá datetime, ¿dónde está? Datetime, y listo, el último estado varchar. Uy, nos sobró uno, o nos saltamos uno, bueno, no importa. Datetime, ¿dónde está? Varchar. Entonces, si queremos construir nuestra tabla de esta manera, lo podemos hacer de esa manera. Muy bien, acá, estamos acá, creo que solamente eran 12. Muy bien, entonces le damos en continuar, donde está continuar, a ver, guardar. Listo, esto como les dije no va a pasar con ustedes. Ahí está. Como ven, ya tenemos dos tablas, esta tabla que creé yo con código y esta de acá que lo creamos manualmente. Muy bien, entonces ya tenemos estas dos tablas, entonces ustedes decidirán cuál es la mejor manera, pero yo siempre me voy que todo lo tengamos registrado en código, porque acá ya podemos actualizar fácilmente si queremos hacer algún cambio. En cambio en acá entonces vamos a tener algunas dificultades. Y acá también tenemos un registro ya, porque cuando ya lo queramos subir a un servidor lo vamos a copiar fácilmente, ¿no? Como también lo podemos exportar desde acá. Eso lo vamos a hacer en los tutoriales más adelante. Muy bien, entonces hasta acá este video tutorial hemos aprendido cómo crear una tabla, en este caso la tabla usuarios, para la base de datos que tendremos en nuestro sistema de biblioteca. Muy bien, pues nos vemos hasta el próximo video tutorial. Te invito a que te suscribas al canal, active la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video y compartas este video con tus amigos. Nos vemos hasta el próximo video tutorial. Chao.